Vayamos al libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Quiero hablar yo en esta tarde acerca de la paciencia que triunfa. Y para ello vamos a leer dos versículos que se encuentran en Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Y le voy a pedir a mi hermano Javier que me ayude con la lectura, pero que nos proyecte, por favor, la Nueva Versión Internacional. Ahí la tiene también, para darle lectura en esta hora a la palabra. Muy bien. Santiago 5, 7 y 8. Sean todos bienvenidos a este lugar. Aquellos que nos visitan por primera vez, sean muy bienvenidos. Y a los que son de casa, nos da mucho gusto verles. Gracias por hacer de Central Cabo un lugar de adoración y de exaltación a nuestro Dios. ¿Ya estamos ahí? Amén. Santiago 5, versículos 7 y 8. Dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Esta es palabra del Señor. En este tiempo que vivimos, siglo XXI, hemos entrado ya casi, ¿verdad? Estamos por entrar a la segunda década de este siglo y los avances tecnológicos han facilitado mucho nuestra vida. Hoy es tan fácil hacer alguna transferencia de nuestro banco, pagar algún servicio, transferirle a algún amigo, a algún familiar. Simplemente nos dan los números de la tarjeta y en una aplicación de tu banco tú puedes desde tu casa, en la palma de tu mano, hacer transferencias y trámites de un banco, pero sin hacer fila y desde la comodidad de tu casa. Hoy podemos pedir cuanta cosa te imaginas por internet y te llega hasta la comodidad de tu casa. Ni siquiera tienes que salir a pagar, lo haces con tu tarjeta, metes tu dirección y el paquete llega en 2-3 días a tu casa. Eso nos ha facilitado la vida en una gran manera. Pero por otro lado debemos de decir con mucha honestidad que ha hecho que nuestra vida se vuelva impaciente. Porque hoy todo lo queremos rápido. Yo recuerdo cuando el internet apareció y contrataban ahí, promocionaban los paquetes de internet, ¿verdad? Y dan risa la velocidad de internet que ofrecían, 56 kilobits por segundo. Eso hoy es... No, hombre, es de risa. Hoy ofrecen paquetes que vuelan en el internet, que todo corre con mucha rapidez, pero el tiempo ha pasado y todo lo queremos rápido. Ninguno de nosotros queremos esperar, si estamos haciendo fila, queremos ver de qué manera agilizamos para poder meternos un poquito más y terminar más temprano el trámite que estás haciendo. Las cosas de la tecnología nos han ayudado, pero por otro lado nos han venido a molar la vida porque no hemos podido entender que las cosas llevan su tiempo y todo lo que realmente es bueno tenemos que hacerlo con paciencia. Y el pasaje que leemos aquí precisamente habla de eso, habla de la paciencia. Y la paciencia, mis hermanos, es una virtud cristiana fundamental en nuestra vida. No podemos entender la vida del creyente y del cristiano siendo impacientes. Eso es una contrariedad en sí mismo. Si tú eres un creyente de Dios, si tú has creído en el Hijo de Dios y en su salvación y en su nombre y en su sacrificio, una cualidad tuya y mía debe de ser la paciencia. Y esta virtud cristiana también es parte del fruto del Espíritu Santo. Debe de brotar en nuestra vida y yo diría que en este tiempo urge recuperar esta práctica, desarrollarla, porque en este tiempo tan agitado y tan acelerado que vivimos nos hemos olvidado de la paciencia. Cuando antes, ¿verdad? En este tiempo no queremos esperar nada, pero antes, por ejemplo, cuando usted enviaba una carta, ¿verdad? Tenía que ir al servicio postal a ponerla. ¿Y cuántos días tardaba en llegar esa carta a su familiar o a su amigo que quería decirle algo? Tardaba días, ¿verdad? Le llegaba, la contestación venía llegando un mes después tal vez, ¿verdad? 2 meses. Y ahora
Cuando nos mandan un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, estamos ahí esperando a ver cuándo ya llegó la palomita, la segunda palomita, y si ya se puso de color azul y que no nos ha contestado. Hoy nos desesperamos, pero el tiempo en que vivimos nos ha hecho impacientes. A ese punto quiero llegar. Nos ha hecho impacientes. Antes, cuando no existía esta tecnología, teníamos que esperar. Cuando el enamorado le mandaba una carta a su enamorada, ¿verdad? Tenía que esperar. Hoy hay nuevos problemas entre los noviazgos y entre los matrimonios a causa de esto, pero antes no ocurría lo que hoy estamos viviendo. Hoy ninguno de nosotros queremos esperar que la comida sea rápida. Por eso el gran éxito de las franquicias de comida rápida, ¿verdad? Porque llegas y ya está. Hoy no tienes que esperar media hora, ¿verdad? Como antes ocurría con una cadena de pizzas, ¿verdad? Que si no llegaba antes de media hora, era gratis. Ahora llegas a una pizzería, ¿verdad? Y ya están ahí listas. Están listas para poder ser vendidas. Ninguno de nosotros queremos esperar. Esto es lo que ha generado en este tiempo la impaciencia. Pero Santiago está tocando una parte muy importante acerca de la paciencia. Hoy queremos que todas las cosas ocurran rápido, ¿verdad? Los kilos que subimos en 5, 10, 15, 20 años, queremos bajarlo en un mes. No es posible, ¿verdad? No es posible, tenemos que aplicarnos con paciencia. Y la paciencia, entonces, hermanos, es una virtud que debe de estar presente en cada una de nuestras vidas. Necesitamos ir a la palabra para escudriñar este concepto de la paciencia. Y en el pasaje que leímos, ¿verdad? Está la palabra paciencia y es mencionada con la cualidad, porque hay dos maneras de entender la paciencia. Una paciencia tiene que ver con esperar la respuesta de Dios en el tiempo prolongado, pero otro tiene que ver con soportarnos los unos a los otros. Y en estas dos maneras podemos entender la paciencia, la manera en la que convivimos con nuestros hermanos, con nuestro cónyuge, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, ¿verdad? Con la suegra, con el suegro, con los yernos, con las nueras, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela, con los jefes, con los trabajadores, con los hermanos aquí en la iglesia, con quiera que tú convivas, ahí aplicamos la paciencia. ¿Y qué no decir cuando tú vas manejando y vas respetando las normas de tránsito y alguien no las respeta y que de repente casi estás a punto de chocar porque alguien no hizo lo que debería de hacer y entonces violó un reglamento de tránsito? Y entonces tú, a veces cuando no hay paciencia, el enojo te domina y si dijiste algo que no deberías de haber dicho. Entonces la paciencia quiere que seamos cada uno de nosotros personas que tengamos en cuenta lo que Dios dice acerca de la paciencia. Y cuando pensamos en Dios, debemos de pensar que nuestro Dios es un Dios paciente para contigo y conmigo. Dios es paciente con nosotros. ¿Qué sería de nuestra vida si Dios no fuera paciente conmigo? Si Dios no fuera paciente contigo. Dice la Escritura que Él es paciente y no nos paga conforme a nuestras obras. Él es fiel, es misericordioso, pero una cualidad de Dios es que Él es paciente. Él es paciente. Si Jesús no tuviera tanta paciencia con nosotros y Él mirara más todas nuestras imperfecciones, mirara todas nuestras debilidades, mirara todos nuestros pecados, hace mucho tiempo seguramente ya nos hubiera abandonado. Pero Dios es paciente. Él es paciente. ¿Cuántos dicen amén? Él es paciente. Santiago entonces está haciendo un llamado a la paciencia. Está llamándonos a cada uno de nosotros a que podamos tener paciencia. Y saben, hermanos, este versículo que estamos leyendo, que el Espíritu Santo inspiró y que hizo que Santiago escribiera, no es una sugerencia, no es opcional. En realidad Santiago está escribiendo como un imperativo, un mandato. Santiago está exhortando a sus lectores a que sean pacientes. En pocas palabras, la paciencia en nuestra vida es una obligación. Si tú te has convertido en un seguidor de Jesús, si has dejado las cosas del mundo atrás y has caminado hacia Jesús, has mirado su cruz y has entregado tu vida completamente a Él, la paciencia debe de ser una virtud de tu vida.
Por eso muchos de nosotros tenemos que reconocer que necesitamos todavía que el Señor nos moldee y que Él nos haga paciente. ¿Cuántos dicen amén? Él necesita seguir moldeándonos. Estamos caminando, estamos en el proceso, pero yo debo de reconocer y decirme a mí mismo que la paciencia no es una opción. No es si lo quiero hacer, no es si me parece correcto, no es si estoy de acuerdo. La palabra de Dios nos habla a ser pacientes con las demás personas. Si tú y yo aspiramos a ser buenos amigos, si tú y yo aspiramos a tener buenas relaciones con las personas que tú te relacionas, si pretendemos alcanzar nuestras metas, si quieres lograr muchas cosas en tu vida, debemos entonces de revestirnos de paciencia para vivir. Es un imperativo que queda plasmado, por tanto, hermanos, en el versículo 7, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. De alguna manera Santiago pone, traza como una línea del tiempo. Dice, bueno, ¿hasta cuándo? No es hasta que seamos perfectos o que nos consideremos perfectos. No es cuando ya tengamos 10 años en la iglesia o 20 años en la iglesia. Debemos de ser pacientes, hasta que Cristo regrese al mundo, que venga por su iglesia, hasta que Él venga. Entonces Santiago está hablándonos, exhortándonos acerca de la paciencia, de tener pacientes. Y el vocablo que se utiliza aquí, porque les dije yo al principio que había dos maneras de ver la paciencia, tiene que ver con una palabrita que en griego es macrotumía. Y esta palabra podemos definirla como la capacidad de tener paciencia con personas incómodas que están cerca de nosotros durante un largo tiempo. ¿Cuántos compañeros de trabajo tienen ustedes que no aguantan y que no soportan? Que nos hace la vida imposible, que están buscando ver de qué manera hacernos daños. Personas que son incómodas para nosotros. Seguramente algún vecino, tal vez se han vuelto personas incómodas para nosotros. Bueno, Santiago nos habla y nos dice y nos exhorta, iglesia, ten paciencia. Aunque esta carta fue escrita hace mucho tiempo, el Espíritu Santo ha querido que quede registrada en nuestra Biblia para que nos siga hablando a nosotros en este tiempo, a los creyentes del siglo XXI. Y a nosotros, a ti y a mí, amada familia de Central Cabo, amigos que están con nosotros en este día, Dios nos está invitando, Dios nos está pidiendo a que seamos pacientes en todo con las personas que están a nuestro alrededor. Y Santiago dice, ustedes deben de ser pacientes hasta la venida del Señor Jesucristo. Es decir, siempre tienes que ser paciente. Repite después de mí, siempre debo de ser paciente. Siempre debo de ser paciente. Pero ¿cómo le hacemos para que esto se vuelva una realidad? Porque de repente sabemos muchas cosas de la palabra, hemos leído, hemos estudiado, nos hemos convencido intelectualmente, está en nuestra mente las palabras que dice la Biblia, pero de repente en la práctica no se vuelve una realidad. Muchos de nosotros seguimos siendo impacientes. Muchos de nosotros queremos que las cosas sucedan con prontitud, con rapidez, pero cuando yo recuerdo la paciencia que Dios tiene para conmigo, yo también soy capaz de dar paciencia a aquellas personas que están a mi alrededor. Cuando yo estoy consciente de que Dios es paciente conmigo, Dios es paciente con su iglesia, Dios es paciente con nosotros, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestras fallas, Dios sigue siendo paciente. Por lo tanto, cuando yo soy consciente de ello, yo soy capaz de decir, bueno, así como Dios es paciente conmigo, yo también voy a ser paciente con las personas que están a mi alrededor. Pero si yo no tomo en cuenta a Dios en esto, si yo ignoro la paciencia que Dios tiene para conmigo, yo voy a ser impaciente con las personas, voy a ser impaciente con todo lo que está a mi alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una realidad. Y Santiago se está dirigiendo con un tono de exhortación, como que Santiago está pidiéndole a la gente que está leyendo esta carta como una exhortación o un regaño amoroso, ¿verdad?
De repente cuando estamos en la adolescencia y nuestros padres nos regañan, hay incomodidad y pensamos que nuestros padres buscan nuestro mal. Pero cuando uno crece, uno madura, uno es experimentado en la vida, se da cuenta que los consejos que papá y mamá nos dieron no eran para hacernos la vida imposible, no eran para dañarnos, no eran para molestarnos, sino era por nuestro bien. Era un regaño amoroso que buscaba advertirnos que si hacíamos esto íbamos a terminar mal. Santiago está hablando de esa misma manera. Es una exhortación amorosa. Está preocupado Santiago porque las personas que él está escribiendo son personas que se han vuelto impacientes, que no se llevan bien entre sí, sino que hay pleitos, hay contiendas. Santiago entonces les está diciendo: hermanos, debemos de ser pacientes, sean pacientes. Y el contexto así lo dice, porque el versículo 5 empieza hablando de los ricos opresores, de las personas que eran ricas, ¿verdad? Que estaban ahí oprimiendo a quienes estaban a su cargo. Y después de explicar un poquito esto, Santiago es cuando empieza a hablar de la paciencia en el versículo 7. Por eso el contexto inmediato es que Santiago pone primero esta recomendación, esta exhortación, lo pone antes de unas palabras que quiero que en esta tarde me ayuden a leerlas. En el capítulo 5, el primer versículo del capítulo 5 hace una advertencia a los ricos opresores. Dice: ahora escuchen ustedes los ricos. Directamente les habla. Lloren a gritos por calamidades que se les viene encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se ha oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes. Consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo claman ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajan sus campos. Y empieza todavía a hablar Santiago. Eran personas que eran ricas, pero su riqueza no era a base del esfuerzo, sino la injusticia de no pagarle los salarios a los trabajadores que los ricos tenían. Así es que Santiago, miren ustedes, les está hablando a los trabajadores, a los hermanos que son trabajadores y que sus patrones son injustos con ellos, que no les pagan lo que deberían, que le dan cualquier cosa para que se mantengan ahí más o menos, pero son injustos con ellos. Es entonces que Santiago les lanza esta exhortación a los hermanos que están sufriendo en este tiempo. Y él les dice: sean pacientes. ¿Qué calidad de creyente es aquella persona que es paciente a pesar de que le están haciendo injusticia? Y eso solamente podemos entenderlo, que hemos creído en un Dios que a pesar de todo, Él es nuestro vengador. Que yo no necesito hacer algo para vengarme o para ajustar cuentas, sino que yo entrego todo en las manos de Dios y Dios se encarga de todas las cosas. Él es nuestro defensor, dice la Escritura. Él hará venganza por ti si alguien te está haciendo algún mal. Entonces Santiago está hablándole a estos hermanos que están sufriendo porque no están siendo pagados como deberían, y los ricos están haciendo opresión sobre ellos. Y esto nos habla, mis hermanos, y aunque en este tiempo probablemente no estemos pasando algo como los hermanos de aquella época, sí estoy seguro que muchos de nosotros sí pasamos algunos momentos complicados en nuestra vida. Situaciones que nos hacen pensar más de alguna ocasión si Dios todavía está con nosotros. Si Dios verdaderamente escucha nuestras oraciones, porque de repente Dios nos hace pasar por momentos tan complicados en los cuales decimos: Señor, ¿dónde estás tú? Pero en medio de todo eso, esta palabra aparece de una manera oportuna a tu vida. Que si tú estás pasando algo difícil, algo complicado, el Señor te llama a tener paciencia. Tener paciencia debe de ser algo que debemos de buscar con todo nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, dame paciencia, dame de tu paciencia. Pero la paciencia, más que otra cosa, es el resultado de la unión que tú
tienes con Dios, porque es un fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu. Así es que si yo soy una persona, un creyente que no busca a Dios, que no se acerca a Dios, que no cultiva una relación con Dios, no lee su palabra, no toma tiempo para la lectura, no escudriña su palabra, yo no estoy pegado a Él y por lo tanto no puedo dar fruto. Por eso de repente cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene algo complicado a tu vida, nuestra vida se desmorona porque no estamos fortalecidos. Pero qué diferente es aquella vida que se fortalece en el Señor, amén. Aquella persona que ora, aquella persona que clama, aquella persona que busca a Dios día y noche en su palabra y está ahí buscándole, está sirviéndole, porque cuando viene el momento de prueba, cuando viene la dificultad, está fortalecido y nada lo puede derribar porque está en el Señor y Dios le da las fuerzas para poder vencer todo lo que venga a su vida. Por eso Dios nos llama a tener paciencia. Y lo opuesto de la paciencia, mis hermanos, es la intolerancia, la ira y la venganza. Si alguien te está haciendo algo malo a ti, deja que Dios haga las cosas. Entrega lo que tú tienes a las manos de Dios. No busques tú por tus propios medios hacerte justicia. Eso tendríamos que ver con lo opuesto de la paciencia, la venganza. De repente muchos de nosotros nos enojamos porque nos tratan mal. Porque hay algo en nuestra vida que alguien no nos dice o no nos da algo. Y decimos, Señor, ¿qué es lo que pasa? Pero yo debo de ser paciente porque Dios me llama a la paciencia. Porque si yo no soy paciente, yo voy a ser un hombre o una mujer de ira. Y la intolerancia tiene que ver con esa desesperación. Por eso Dios nos llama, mis hermanos, a tener paciencia. Tener paciencia en cada aspecto de la vida, con cada persona que está a tu alrededor. Quien quiera que tú seas, tú y yo debemos de ser pacientes. ¿Cuántos dicen amén a ello? Dios nos llama a tener paciencia, paciencia en nuestra vida. Sí, se escucha muy bonito, me puedes decir. Pero deberías de estar ahí, pastor, cuando me pasa lo que me pasa. Deberías de conocer mi historia. Deberías de conocer a mi patrón. Si yo te contara cómo fuera él, entonces me entenderías. Yo te quiero decir una cosa en esta tarde, que cualquiera que sea tu situación, Dios quiere ser tu vengador, Dios quiere ser tu justicia, Dios quiere ser tu cuidador. Dios quiere que tú y yo tengamos paciencia, que el Señor no nos quiere exponer a que tú que la ira se haga presente en tu vida, que tú te enojes por cosas que no valen la pena. Entrega todo en las manos de Dios y Él hará a tu favor. Confía en el Señor, confía en Él. De repente imaginemos una situación que vamos por la calle, ¿verdad? Y alguien nos asalta con pistola en mano. De repente algunos pueden actuar con coraje y defenderse frente a una situación así. Pero de repente las cosas no pueden salir bien y quien nos asalta es capaz de jalar el gatillo y nos hiere. Y tal vez puede quitarnos la vida esa bala. La impaciencia, el coraje puede llevarnos a situaciones muy complicadas, muy complicadas. Así es que cuando sucedan cosas en nuestra vida, deja todo en las manos de Dios. Si alguien está siendo injusto contigo, entrega todo en las manos de Dios. Él hará contigo, Él te cuidará, Él será tu proveedor. Porque de repente pensamos que nuestra provisión solamente viene de un lado, pero Dios tiene toda una red detrás de nuestra vida, disponiendo todas las cosas para que tú estés bien. Pero de repente uno se centra en una sola cosa y pensamos que de ahí viene lo que yo estoy necesitando, pero todas esas cosas provienen de Dios y Él tiene todo preparado para ti. Dice Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré a cada uno según sus obras. Si alguien está siendo injusto contigo, deja que el Señor haga las cosas, porque Él dice, mía es la venganza, yo pagaré a cada uno según sus obras. De repente, como el ejemplo que yo daba ahorita del asalto, a tratar de defendernos puede apresurar nuestra muerte. Y de repente hay situaciones en nuestra vida que al defendernos empeoramos más las cosas. Por eso Dios nos habla a que tengamos paciencia, y que esperemos en que Dios haga, porque la justicia humana, mis hermanos, no es suficiente, es inútil.
es incompleta. Pero cuando Dios obra en medio de las cosas con su justicia divina, todas las cosas son perfectas para ti. Él hace justicia, dice el Salmo 103:6. Él hace justicia y derecho a todo el que padece violencia. Cuando hablamos de violencia, pueden ser cosas injustas en tu vida, cosas que no entiendes, cosas que no comprendes cómo es que estés pasando situaciones de esa. Por lo tanto, estos dos versículos del libro de Santiago nos hace el llamado a que tengamos paciencia con las personas que están a nuestro lado. Y debemos de empezar, ¿verdad?, con los que estamos casados con nuestro cónyuge. Esos son los primeros que debiéramos de tener paciencia. ¿Cuántas mujeres y hombres dicen amén? ¿Verdad? Porque a pesar de los años, sigue ahí, ¿verdad? No por guapos tal vez, no por cosas muy buenas, por el amor que Dios nos da y porque Dios es perfecto y Dios une a las parejas. Así es que Dios nos habla a que seamos pacientes con todos los que están a nuestro alrededor, con nuestros hijos. De repente somos muy impacientes con nuestros hijos. Queremos exigirles cosas que tal vez nosotros no hicimos en nuestra vida y queremos proyectar en ellos lo que yo no logré, quiero que él sí lo logre o ella lo logre. Pero Dios nos habla también de ser paciente para con nuestros hijos. Ser pacientes con nuestros hijos. Darles todo el amor, demostrarles que les amamos. Decirles cuán importantes son para ti, cuán importantes son para la familia, decirles palabras de afirmación, una palmada en el hombro cuando ellos vayan a la escuela, sé el mejor, sé brillante, conquista, decirles palabras que los animen, porque en el mundo hay personas que están tratando de decirles cosas y muchos de ellos lo creen. Y son cosas y son relaciones, son personas que no tienen nada bueno para tus hijos, pero los escuchan porque no escuchan en casa una palabra de afirmación, una palabra que les muestre que son pacientes para con ellos. Y no es porque sean perfectos, no porque no haya rebeldía, los hay. Recuerda tú, mi hermano, que eres un adulto hoy, ¿cómo fue tu juventud? ¿Cuántos errores cometimos? Y quisiéramos que ellos no los repitieran, es cierto, pero de repente tenemos que demostrarles con amor y con paciencia, porque recuerda que así como ellos son tus hijos, tú también eres un hijo de Dios y Dios es paciente para contigo. Dios no es impaciente para con nosotros. Su amor es tan grande y su paciencia es tan grande que todavía nos tiene en el taller tallándonos, perfeccionándonos, y si de repente algo falla, Él nos quiebra, nos vuelve a hacer esta mezcla del barro y nuevamente nos pone en la rueca y empieza a trabajar y empieza a moldearnos hasta lo que Él quiere formar en esa pieza, en esa olla de barro, hasta que Él forma lo que Él quiere. Entonces queda satisfecho el proceso. Pero Dios quiere que seamos pacientes con las personas que están a nuestro alrededor, con los que están al más alcance. ¿Qué no decir, verdad, de nuestros compañeros de trabajo, con los jefes, con quienes están ahí, con todos los que están cerca de nosotros, pero también con nuestros hermanos de la iglesia? Con tu hermano, con tu hermana que la ves cada domingo, cada jueves, entre semana en alguna célula, que de repente el Señor nos dice, sé paciente con la hermana, sé paciente con el hermano. También entre nosotros necesitamos mostrarnos pacientes y que nos muestren paciencia también a nosotros, ¿verdad? Dar paciencia y que nos muestren paciencia. Que seamos personas entre la iglesia, entre los hermanos, que mostremos la paciencia. Yo les pregunto en esta noche, ¿tienes a alguien que te resulte incómodo y difícil de soportar? No me respondas, porque todos van a decir sí. ¿Tienes a alguien que te resulta incómodo y difícil de soportar? Debemos de decir que definitivamente existen personas incómodas a nuestro alrededor. Las hay. Algunos tienen una, algunos tienen dos, algunos tienen 5. Pero a alguien tienes a tu alrededor que es incómodo y que te resulta difícil soportar. Es incómodo. ¿Qué debemos entonces hacer con las personas que nos resultan incómodos y difícil de soportar? Tener paciencia. Dios nos invita a que tengamos paciencia para con todas las personas que conocemos,
Porque para encontrar los defectos, somos expertos en hacerlo. Mira, el hermanito es así. No, hombre, si yo te contara. Hasta ahí le dejamos para que no te crees una mala imagen de él, dice. Para encontrar defectos somos expertos. Para criticar a las personas somos expertos. Para decir qué es lo que está mal somos expertos. Yo lo pudiera hacer mejor. Seguramente expresiones de ese tipo son muy fáciles de decir. ¿Por qué no lo hacen de esta manera? ¿Por qué esto? Etcétera. Es muy fácil, muy fácil criticar y encontrar los defectos de las personas que están a nuestro alrededor. Pero a la luz de este pasaje que Santiago nos deja a ti y a mí en este día, así como lo estamos haciendo, estudiándolo y escudriñando, nuestro deber es comprender a las personas. Las personas piensan diferente a ti, son diferentes a ti, tienen gustos diferentes a ti. Pero entre los hermanos nos une una cosa que es mayor que todas las cosas. La sangre de Cristo nos ha lavado a todos por igual. Aquel que es de una manera, que tiene una personalidad, Dios nos está hablando a que seamos comprensivos con las personas. Que aprendamos a amarlas, a perdonarlas y a tolerarlas. Qué distinto fuera nuestra vida y qué felices fuéramos y qué paz tendríamos en nuestra vida si fuésemos pacientes con las personas. Hoy es una buena oportunidad para decirle al Señor, Señor, dame de tu paciencia. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche?